Buenas tardes. En principio, agradecerle a la Fundación Eseri por esta invitación a participar de este panel en la educación que no existe, ¿no? Junto a Ariel Rotondo, a Pablo Manrique y a Martín Tavares, a los cuales ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Qué están tal? todos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hola, Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, el gusto de compartir este espacio con ustedes. En principio, vamos a generar un debate que me resulta muy interesante, ya que lo que estamos tratando es de debatir sobre la educación con outsiders, ¿no? Y con personas que nos pueden aportar ideas, que nos pueden aportar reflexiones, que nos saquen un poco de la caja, ¿no? De lo que nosotros habitualmente decimos, esas miradas externas que pueden potenciar los ecosistemas de aprendizaje. Y en primer lugar le quería preguntar a Ariel, quien se desempeña como director del Instituto Superior Estrada y que tiene un amplio expertise en lo que es desarrollar proyectos pedagógicos, ¿no? Ariel, háblame por favor de lo que a mi juicio es uno de los principales impactos que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Que es el desarrollo del proyecto vital de las personas. ¿Qué tipo de desarrollo de habilidades socioemocionales debería desarrollar esta nueva escuela? A ver, lo que nos hizo ver esta pandemia es que había algunas, como decir, de desarrollo de algunas habilidades que no estaban de alguna manera presentes en la escuela actual y que debemos empezar a trabajar de aquí en adelante. Estas cuestiones tienen que ver no solamente con este proyecto vital de los estudiantes, sino también y fuertemente con la vocación de los docentes, con el desarrollo de este trabajo, si se quiere, empático, no solamente con los estudiantes, sino también con los docentes. Y por otro lado, esta cuestión que también se hizo muy evidente es que estas falencias en el desarrollo de los proyectos de vida de los estudiantes hicieron que muchos de ellos no estuvieran conectados con la escuela en este periodo largo de un año. Entonces, esta cuestión de empezar a pensar no solamente cuántos chicos estuvieron desconectados, sino fundamentalmente la razón por las cuales no era importante estar conectado con la escuela en este momento. Así que creo que estas son las cuestiones que tenemos que comenzar a trabajar a partir de esta realidad que se nos viene y que, bueno, en pocos días vamos a tener en las escuelas nuevamente. Es muy interesante lo que planteás, ¿no? Porque una de las grandes crisis que se ha observado es la crisis de sentido, ¿no? Donde por ahí el docente se replantea a cierta altura de su carrera qué ganas tiene de aprender, qué ganas tiene de seguir, qué ganas tiene de ser permeable, digamos, a los nuevos aprendizajes, qué ganas tiene de desaprender para aprender. Y en este sentido, quería preguntarte, Pablo, ¿cómo, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? que digamos, provenís de lo corporativo, pero también tenés una amplísima experiencia como docente, digamos, participando de comités de creación, digamos, desde el área de la planificación. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esto que, a mi juicio, es algo fundamental y necesario en la nueva escuela, ¿no? Porque a veces nosotros nos damos cuenta que seguimos estudiando las materias que estudiaron nuestros bisabuelos, cuando hoy el mundo necesita estar a la altura de los desafíos. Y uno de los grandes desafíos, indudablemente, es la alimentación saludable y estar a la altura de los desafíos que nos propone el cuidado del ambiente. Sí, si me permitís, Marcelo, voy a compartir algunos datos como para poder ver en qué situación estamos, ¿no?
A ver si vos me decís si se ve. Eh, Ahí llegás a ver. Sí, sí, ¿Sí? Bueno, ahí la enseguida verdad, lo vamos a poder ver. sí. La verdad que en lo que respecta al medio ambiente, yo creo que hemos fallado un poco nosotros, nuestra generación, en lo que es el conocer y el tratar de mejorar nuestro ambiente. Y estos datos son muy significativos, ¿no? Estamos frente a la extinción de la biodiversidad. La primera que es por causas no naturales, ¿no? Ahí hay algunos datos que están bueno, en todas las plataformas está la información oficial de dónde sale, pero realmente estamos en un gran problema de extinción de biodiversidad. Estamos con tema de temperaturas. Van a ver un videíto que muestra desde el 1865 cómo fue aumentando la temperatura de la Tierra, y esos círculos que se ven en rojo son la temperatura crítica que los científicos indican que puede generar cambios irreversibles en la Tierra, ¿no? Entonces, estamos muy cerca de eso. Tenemos gran problema, lo que decías de la alimentación, ¿no? El tema del plástico, ¿no? Todos los envases plásticos, ¿no? Y el no reciclado. Se habla que en el 2050 vamos a tener más plástico que peces en los océanos, ¿no? Y esto de las islas de basura, que tenemos 5 islas de basura a través de los océanos, que están a través de las corrientes marinas se van formando, que ya tienen el tamaño de Buenos Aires, de Francia, ¿no? Alguna de ellas. Entonces realmente estamos en un problema de que estamos consumiendo más recursos de los que el planeta nos puede dar, ¿no? Ahí en el centro tenemos el planeta, ¿no? Y todos los países indicando cuándo cada país consumió todos los recursos que podía consumir en el año, ¿no? Vemos Argentina, que seguramente muchos lo buscarán, está el 26 de junio del año pasado, consumió todos los recursos que podía consumir, ¿no? Y el mundo en general, el 22 de agosto, el año pasado, llegó a consumir todos los recursos que podía. A partir de ahí estamos consumiendo más recursos de lo que puede generar el planeta, ¿no? A tal punto que en el World Economic Forum, que ya es económico, no es un tema ambiental, sino que es económico, el año pasado de los 10 temas que abordó, 5 estaban relacionados con el medio ambiente, de crisis hídrica, de cambio de temperatura extrema, además. O sea que es algo que ya no lo está abordando solamente los ambientalistas, sino que el mundo se está dando cuenta que esto es un problema que debemos abordar. Y la educación no puede estar alejada de esto, ¿no? Por eso que debemos lograr que nuestros chicos empiecen a hablar de estos temas, que lo aborden los educadores de una forma más profesional, y creo que es el momento de que miremos un poco fuera de la caja en este punto, ¿no? Martín, cuando hablamos de que los docentes empiecen a hablar, como decía recién Pablo, ¿no? Cuando decimos que se empiecen a tratar estos temas con mayor profundidad, ¿cuál es a tu criterio una de las fallas más importantes que has visto en este tiempo a nivel organizacional y a nivel comunicacional, desde tu experiencia? Mira, Marcelo, creo que en un principio la comunicación no tiene cierta relevancia, no le da cierta relevancia en las instituciones educativas. Creo que se daba más a nivel corporativo y creo que se pensaba en un pasado en un plan de comunicación a nivel corporativo y no a nivel institución. Y creo que ya hace algunos años que vienen trabajando las instituciones, los colegios, en los que visito, los que contacto, vienen trabajando con la importancia de tener un plan de comunicación a nivel institucional, súper relevante, sobre todo en la pandemia, y se notó la necesidad de la conexión entre las familias y la escuela. Si lo comparamos, si lo hablamos o lo abordamos desde redes sociales, en un pasado teníamos esta situación de escuela y redes estaban como totalmente separadas, y eran no a las redes sociales en el ámbito educativo, y hoy sabemos que utilizamos parte de las redes sociales para la comunicación, que es importante la comunicación con las familias, es importante, como decía recién Pablo, ¿no? La relevancia de los temas que una institución quiere abordar y cómo eso es importante, cómo se va a comunicar para que los padres estén siempre, digamos, atentos a lo que se va trabajando en el colegio y darles la relevancia que se necesita a cada tema. Creo que es fundamental que las instituciones tengan un plan de comunicación y que todos los docentes, padres, digo, todos tienen que estar involucrados, son todos parte de ese plan de comunicación y todos tienen que estar involucrados.
Con lo cual, sí, comunicar pasa a ser, a veces no es solo hacer, sino que saber hacer y saber comunicar. Creo que eso es uno de los temas más relevantes para hoy. Saber hacer y saber comunicar. Muy interesante lo que dice Martín, adhiero, porque bueno, estamos básicamente parados en la misma vereda del sol, en este eje de la comunicación. Y quería reflexionar con Ariel, porque sé que dentro de su institución se ha desarrollado un software en línea y que siempre se han preocupado por la comunicación efectiva dentro de tu organización educativa. ¿Es así, Ariel? Sí, bueno, la transformación de nuestra escuela tuvo dos etapas. La primera, que fue la más compleja, si se quiere, es precisamente esto de socializar los cambios que teníamos que realizar. Entonces, acá hay dos cuestiones. Es comunicación ligada íntimamente con la transparencia. Creo que las escuelas transparentes son mucho más, de alguna manera, flexibles a los cambios, porque lo que hacen es generar confianza, generar la colaboración, una especie de alianza entre todos los actores. Entonces, esta cuestión de la comunicación fue la que nosotros llevamos a cabo durante casi 5 años, primero en la cuestión administrativa y después en la cuestión al final pedagógica, pero bueno, intentamos que estas cuestiones de la utilización de las redes sociales, la utilización combinada de medios para, de alguna forma, establecer un vínculo compartido en todas las instancias y todas las dimensiones del colegio y del proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que era fundamental para comenzar a llevar a cabo las transformaciones que después fueron posibles, y hoy entendemos que el proceso de mejora continua también lo exige. Me gustó mucho esto que dijiste de las escuelas transparentes, flexibles a los cambios. Todos sabemos que la escuela post-revolución industrial ha sido una escuela, digamos, sólida, ¿no? Sin embargo, en la pandemia quedó muy en evidencia que las nuevas generaciones son mucho más flexibles y que necesitamos que las instituciones se reconviertan, que tengan esta capacidad de ser más transparentes, más flexibles, adecuándose a los tiempos que vivimos, ¿no? Pablo, vos que tenés, digamos, mucha experiencia en lo que significa programas, ¿no? de alimentación, de ver este nuevo paradigma de alimentación, yo noto muchas veces en las organizaciones educativas que hay muchos docentes con sobrepeso. No sé si esto tiene que ver con que a la escuela le falta una cultura de movimiento. ¿Qué pensás, Pablo, sobre este punto? Sí, el tema de la alimentación, por supuesto que tiene una relevancia muy importante a la hora también de transmitir a los alumnos, ¿no? Sabemos que cómo los alumnos idealizan a los profesores y demás, y el hecho de poder ver en los docentes como la figura a alcanzar, ¿no? Entonces es muy importante todo lo que hace el docente, no solamente la alimentación, sino los valores que pueda transmitir, las cosas que pueda dejar ver sin ser una clase, ¿no? Uno a veces piensa que el docente solamente es una transmisión de conocimientos, pero en realidad la transformación es a través de los valores, y creo que las escuelas del futuro también tienen que abordar más los valores que los contenidos, ¿no? Porque ya sabemos que los contenidos, los alumnos hoy día tienen mucho más fácil acceso a todo eso, ¿no? Y entonces creo que el tema de valores es lo que más va
afectar el nuevo orden de la escuela, ¿no? Así que creo que los valores de por ahí, bueno, en mi caso del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la alimentación, del cómo trascender, creo que es lo que una escuela debe empezar a pensar más que en dar mejores contenidos, que eso seguramente tiene acceso cualquier persona que quiera interiorizar. Más allá del avance que hemos visto en muchas instituciones educativas del reciclado de los residuos, todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no es cierto, Pablo, en este sentido? Sí, sí, por supuesto. La verdad que el problema de los residuos es el problema hoy día. Hasta hace poco era el tema del agua, y no es que ha dejado de ser un problema el acceso al agua, sino que el de los residuos ha trascendido de una forma muy impresionante por la cantidad. Estamos hablando de que solo en Buenos Aires se generan 17.000 toneladas de residuos al día, ¿no? Entonces eso es como si vos en una cuadra tendrías 6 metros de alto de residuos por día. Entonces, la verdad que es un problema muy importante, porque uno piensa que saca la bolsita de basura a la puerta de la casa y eso desaparece por arte de magia. Y la verdad que es muy lejos de la realidad, porque eso va a algún lugar y muchas de esas cosas terminan en los mares y en la contaminación que después uno le vuelve como contaminación, ¿no? Entonces, creo que, como decís, Marcelo, ese es un tema súper relevante y que no lo tenemos abordado desde la escuela, que es donde debería ser en la cuna, donde los chicos aprendan a reciclar, a separar. Todo se puede transformar lo que es la basura en un residuo, ¿no? La basura, porque basura no se puede hacer nada, el residuo puede usarse como recurso para un nuevo proceso. Martín, desde la comunicación se me ocurre que hay dos áreas para resignificar en esta nueva escuela, ¿no? Una de ellas es fortalecer la alianza escuela-familia. Hace un instante Martín nos hablaba de la importancia de reforzar comunicacionalmente este vínculo escuela-familia, sobre todo porque, bueno, en pandemia muchas veces los papás tuvieron que estar, digamos, mano a mano con los chicos para asistirlos, también para colaborar con los docentes, para compartir algunas problemáticas que tenían que ver con el desarrollo de ciertas tareas, algunas dificultades de conexión, compartir dispositivos. ¿Estás de acuerdo con esto, Martín, de resignificar la alianza escuela-familia a partir de una comunicación efectiva? Sí, Marcelo, bien decías recién, ¿no? Multidispositivos, estamos en casa y quizás hay 3, 4 computadoras, ¿no? Y en casa tienen que trabajar y también tienen que hacer las tareas y tenemos que estar conectados. Entonces creo que estoy de acuerdo con vos con resignificar la comunicación con las familias, con ser claros y concisos. Digo, a veces uno quiere comunicar por demás y ese comunicar por demás termina trayendo ruidos en la comunicación. Entonces a veces menos es más, ser claros y concisos con los mensajes. Estoy seguro que ahora el regreso a las aulas va a traer intranquilidad de la familia, ¿no? De qué casos puede llegar a haber en algún colegio, de cómo se está manejando la seguridad de sus hijos en las instituciones, con lo cual digo, todo lo que desde la institución podamos hacer para brindar a los papás la seguridad, la tranquilidad, comunicar cómo estamos trabajando y qué estamos haciendo, va a ser muy relevante, siempre por los medios oficiales. Creo que a veces las instituciones tienen que determinar cuáles son los canales oficiales de comunicación y sin generar ningún tipo de ruido, que creo que eso es lo más relevante, el no sobrecomunicar, porque eso puede generar confusiones y traer más dificultades en realidad que beneficios, digamos. Según tu experiencia y tomando la frase tan lúcida que nos dijo Ariel hace un ratito con esto de las escuelas transparentes, hay que comunicar todo, hay que ser selectivo en la comunicación, hay que conectar las generaciones. ¿Qué recomendación nos darías vos en cuanto a las políticas de comunicación institucional? Mira, yo tengo de origen título de Relaciones Públicas, con lo cual trabajamos mucho con el concepto de públicos, ¿no? De variedad de públicos. Hablamos en la institución, pueden ser los docentes, puede ser un público, los estudiantes puede ser otro público, las familias puede ser otro tipo.
Y lo que algunas veces sucede es que toman a todos los públicos como un todo y que la comunicación sale para todos. Y la idea es segmentar la comunicación y que el mensaje sea el que vos necesitás que ese público escuche, perdón, y conozca. Entonces, de repente, un mensaje que vos necesites que llegue a tu equipo docente o a tu staff no va a ser el mismo que necesitan los papás y no va a ser el mismo que necesitan tus estudiantes. Entonces, es muy importante el saber a quién le vamos a comunicar, para saber qué le vamos a comunicar y que realmente no genere ruidos en la comunicación, que era lo que hablábamos antes. Con lo cual, sí, me parece que es importante segmentar. Este concepto que viene de marketing, ¿no? De la segmentación, es importante segmentar y saber a quién le vamos a comunicar qué, para que no tengamos esos ruidos que a veces se generan en las comunicaciones porque los tomamos, nuevamente digo, como un todo. Así que me parece relevante el saber a quién le estamos hablando, cómo le vamos a hablar y qué le vamos a decir. Claro, y siempre anteponiendo el para qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación que vamos a hacer? Por supuesto, no comunicamos por comunicar, sino que comunicamos por supuesto un para qué. Y lo que decía, retomando a Ariel recién, con las instituciones transparentes, si vos me consultabas si comunicar todo, si no comunicar todo, tenemos que ser transparentes. Es importante la transparencia en la comunicación, con lo cual creo relevante también el hecho de no ocultar información y el hecho de poder ser transparentes, de saber cómo comunicarlo y al comunicar todo lo que sea relevante nuevamente para ese público, digamos. Bueno, yo por lo menos estoy disfrutando mucho de esta conversación. Espero que todos ustedes también lo estén haciendo. Por supuesto. Y voy a ir a Ariel para preguntar, porque muchas veces en las instituciones educativas, en el aula hay pequeños éxitos, pequeños logros que no siempre se comunican, no siempre se muestra en el aula y no siempre se muestra a los padres todo lo que se produce en el aula, porque realmente hay muchos docentes que son hacedores. Entonces, creo que una de las grandes falencias de la escuela tradicional es la poca capacidad de conectar con lo que se produce en el aula. Y lo que se produce puede ser desde una frase inspiradora del docente a la resolución con palabras espontáneas y casi mágicas de los mismos chicos, ¿no? Que pueden despertar y contagiar una actividad. Ariel, de acuerdo a tu experiencia, ¿se comunica los pequeños logros? ¿Solo se comunican los grandes logros? Por ejemplo, han tenido un premio. ¿Cómo lo comunicaron? A ver, en primer lugar, y en consonancia con lo que decía Martín, nosotros venimos de una escuela en donde se hacía una reunión con suerte por trimestre con padres que en realidad no eran padres, sino que por lo general eran reunión de madres. Y bueno, pasamos durante, digamos, 20 o 30 años conviviendo en un cambio comunicacional impresionante, porque los cambios tecnológicos en las comunicaciones fueron fabulosos en los últimos años, y seguimos todavía a veces con esta obligación de reunir a las madres en el momento en que hoy las madres también trabajan cuando sus hijos van a la escuela. Entonces, esto que en un momento se daba, reunión de padres, iban las madres porque los padres trabajaban, hoy ambos trabajan. Entonces, hay que empezar a, digamos, mostrar la escuela y transparentar, como me gusta decir a mí, la escuela de otra forma. Entonces, en este sentido, los pequeños logros se comunican igual que los grandes logros. Nosotros creemos que la construcción de una plaza comestible como la que tenemos nosotros, que logró un reconocimiento presidencial, es tan o más valioso mostrar también una producción de una poesía de algún estudiante, un video de inglés, por ejemplo, o la maqueta de un volcán en un experimento. Entonces, la importancia comunicacional, también volviendo a lo de Martín, no lo da el hecho en sí, sino a quién está dirigido. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que nuestra política de comunicación está amoldada a cada uno que lo reciben, es tan importante, como digo, recibir un premio por una plaza comestible,
que recibir un reconocimiento de los mismos familias por una poesía escrita por un estudiante. Creo que esto es lo que brinda confianza y termina, digamos, con esto, esta segmentación de la mal forma, y empezamos a construir un proceso de enseñanza y aprendizaje común a todos, en donde cada uno respete los niveles de logro del otro y colabore para el aprendizaje mutuo. Creo que estas son las cuestiones que deben, por lo menos en la educación y en lo que es la comunicación de la escuela, ser más relevantes. Se celebra poco porque se reprime mucho dentro de la escuela tradicional. Y si tuviésemos una cultura más celebrativa de estos pequeños logros del día a día, seguramente tendríamos una escuela más inspiradora. No sé si pensás lo mismo, Pablo. Sí, sí, claro que sí. Por supuesto que uno está acostumbrado al castigo más que al premio, ¿no? Entonces el reconocimiento, pero desde los adultos también, ¿no? Porque nosotros como adultos, ¿cuántas veces desde nuestra tarea educativa hemos recibido algún reconocimiento, decir, bueno, qué buena clase que diste, ¿no? O sea que no es solamente desde a los alumnos, sino que tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Los directivos, los que manejan las instituciones, demás. ¿Cuántas veces reconocemos a los profesores por haber preparado una buena clase, por haber preparado un proyecto, por haber guiado a los alumnos, ¿no? De una manera especial? Entonces, creo que el ejemplo lo tenemos que dar desde nosotros como adultos, ¿no? Entre nosotros, para poder eso hacerlo costumbre y bajarlo a los chicos, ¿no? Que no sea algo forzado, sino sea un cambio cultural hacia un estilo distinto de reconocimiento, más que de castigo, ¿no? Para crear una cultura organizacional que respete el ambiente y que esté preocupada y ocupada por el cambio climático, podríamos utilizar esto que los chicos o las generaciones más jóvenes manejan con tanta habilidad, que son las redes sociales, ¿no? La posibilidad de que casi todos tienen un teléfono y pueden generar pequeños videos como contenido valioso para que digamos, que la alimentación, que la preocupación por el ambiente, que la preocupación por el cambio climático sea parte de la cultura del establecimiento escolar. ¿Por qué crees vos que países, por ejemplo, como Francia, prohíben el uso del celular en la escuela? Y la verdad que es algo, es muy raro, porque en realidad lo que tendríamos que amigarnos con las nuevas tecnologías, con lo que va surgiendo, y no generar ese nivel de prohibición, porque es como ir en contra de la corriente, ¿no? Tenemos que amigarnos, por supuesto que hay que poder manejarlo de una forma educativa, ¿no? Cualquier cosa podemos trabajarla desde la forma educativa y no desde la represión, así que por supuesto que estoy a favor de todas las iniciativas que pueden generarse, acompañando lo que nos va pasando. Miren qué pavada, pero un minutito, nosotros generamos con residuos, hicimos madera plástica, hicimos camas para COVID, para los hospitales de campaña. Entonces fíjense cómo la basura, que uno lo ve como basura, esto para tirar, se transformó en una necesidad vital del tema del momento. Entonces yo creo que tenemos que pensar más en las cosas que nos pasan en el momento, utilizar las situaciones que nos están pasando y transformar esa nueva realidad con lo que nos va pasando. Estar pensando en todo lo que va ocurriendo y no quedarnos en el pasado, como decía Ariel también, que estamos haciendo cosas de 30 años atrás, ¿no? Bueno, una de las cosas que bien remarcás, Pablo, es que muchas veces las crisis provocan oportunidades, ¿no? Y en este sentido, creo que la crisis de pandemia dejó en evidencia que tenemos una oportunidad inmejorable y un desafío generacional, porque nosotros estamos siendo, digamos, una generación bisagra, ¿no? Fuimos formados en el siglo anterior, pero los desafíos del siglo nos hackean. Entonces, eh,
traigo acá un pensamiento que tiene que ver con Bauman, ¿no? Que habla de una época de interregno, donde lo viejo parece obsoleto, pero lo nuevo no está probadamente, no es probadamente efectivo, ¿no? Entonces estamos en una etapa como de prueba, como de lo flexible, donde lo flexible es empático, donde lo transparente conecta a las distintas generaciones y nos da una visión de futuro. En este caso, quería consultarle a Martín un poco por esta argumentación, ¿no? ¿Cómo trabajar desde un liderazgo institucional la implementación de una cultura que tenga que ver con estos desafíos, ¿no? De afrontar estos desafíos y no eludirlos, no hacer la vista gorda, como se dice vulgarmente, sino comprometer a todos los integrantes de la organización en generar una nueva cultura organizacional a la altura de estos desafíos. Sí, tal cual, como comentaba recién también Pablo, ¿no? Creo que hay un quiebre, son momentos de oportunidad, sin olvidarnos que son momentos difíciles para muchos, digo, porque también nos pasa esto de que hablamos del momento de oportunidad, de todo lo que podemos hacer, pero también tenemos que entender que para muchas personas es un momento complejo, difícil, que difícilmente lo puedan ver como un momento de oportunidad, pero creo que podemos tomar todos estos aprendizajes que mencionabas vos, Marcelo, recién, y en cuanto al liderazgo, ¿no? A incorporar y a incluir, digo, a otras personas dentro de la organización como parte de este equipo, digo, el trabajo más en equipo, que creo que se viene haciendo en ciertas instituciones, pero todavía tenemos ciertas instituciones muy verticalistas, con mucha bajada de línea, con mucho control. Digo, hay situaciones que cambiaron, algunos de ellos están en periodo de transición, otros son más flexibles, digo, pero vamos tomando, recién ayer leí un artículo de Netflix, Google y creo que era Amazon sobre los cambios que van a hacer en la contratación de personas y cómo quizás el título universitario no sea lo primordial para esas empresas, o la semana pasada salió todo el trabajo flexible desde casa, que ya lo habían implementado algunas empresas y que parece que puede llegar para quedarse. Digo, esas cuestiones no son menores y creo que hay que involucrar a toda la organización. Creo que para que el liderazgo sea bueno tienen que formar parte todos, tienen que ser consensuados. Hay algunas decisiones que va a tomar seguramente alguna parte de la empresa, pero todo lo que sea consensuado, todo lo que sea integrado, siempre creo que es mucho mejor, creo que funciona a largo plazo. Y creo que hay que empezar a trabajar en eso. Nuevamente la comunicación es una herramienta fundamental, nuevamente el trabajo en equipo, digo, cuando uno trabaja en equipo, cuando uno involucra, uno hace participativo, genera otro tipo de adhesión a las ideas que vayamos trabajando y creo que entre todos es mejor, digo, siempre no, dos piensan más que uno solo, 6 ojos ven más que 2 y es importante que tengamos en cuenta al otro como par en la organización, al otro como un equipo y creo que esa es la forma en la que están trabajando muchas organizaciones y creo que es la forma en la que se viene. Y obviamente la pandemia creo que es una gran ayuda en algún punto a estos cambios que quizás mismo en lo tecnológico, si no se hubiera dado este año, quizás nos hubiera llevado mucho más tiempo y a veces nos sentimos como forzados a tener que avanzar hacia ese lado y una vez que vamos, creo que bueno, que uno va mejorando, ¿no? Va tomando riendas sobre eso y va tratando de mejorar en todos los aspectos. Te escucho e indudablemente traigo a la mesa de reflexión cómo son estos nuevos tipos de liderazgo en las organizaciones. Primero quiero saber tu opinión y después voy a ir a la opinión de Ariel y de Pablo. Mira, a mi criterio los liderazgos que tenemos hoy son participativos, son liderazgos de integración, son liderazgos de humildad, diría. Me parece que es lo que está funcionando y creo que eso lo venimos viendo también en el rubro, en la parte docente, digo, ¿no? Esto de que el docente no es el que tiene todo el contenido y el que sabe todo, sino que el docente es el que acompaña, es el que puede llegar a no saber algo y lo puede averiguar, digo, un docente diferente, y creo que esto pasa también con el líder, ¿no? No el líder que sabe todo, sino que el líder que en realidad contrata a veces lo que le falta a su personalidad o a sus conocimientos. No es contrato a uno que sepa menos que yo por miedo a que el día de mañana tenga mi puesto,
sino contrato al mejor en lo que yo no soy tan bueno o en lo que no es mi habilidad primordial, y contrato a esa persona para complementar mi equipo y formar un todo como equipo. Creo que eso es hacia donde está yendo el liderazgo, y creo que también yo, como parte de líder de una organización, me siento parte de eso, ¿no? De decir, contrato a aquel que tiene esa habilidad que yo todavía no desarrollé o que no es mi habilidad en la que voy a estar trabajando, y que ese es tan bueno que me parece que tiene que formar parte de mi equipo, sin miedo a cualquier cosa, ¿no? Una pérdida de puesto, digo, a lo que pueda llegar a ser. Qué bueno lo que decís, adhiero, y quiero sumar a tu definición un poco el pensamiento de Ariel y de Pablo. Ariel, vos entendés que los nuevos líderes les gustan los retos, les gustan los desafíos, son líderes más abiertos a la acción. Yo creo que hay dos cuestiones en esto. Por un lado está la valentía. A ver, yo creo que existen hoy muchos más líderes valientes. Ahora, creo que es necesario unir a esto un proceso de formaciones que tienen que ver con las relaciones humanas, que tienen que ver también con estas dos puntas que yo hablo muchas veces, que por un lado está la utilización de la tecnología para el relevamiento de datos, el análisis de datos y después la toma de decisiones, y por el otro lado esta cuestión que es de otro extremo es la llevada a la realidad de esa información y compartir esa información con los demás para generar esas acciones futuras. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, una de las premisas fundamentales del inicio de la transformación de nuestra escuela fue que en cada reunión plenaria de docentes debía estar convocado el centro estudiante y los delegados de cursos. ¿Qué significaba esto? Un acercamiento a las decisiones en primer término, y una decisión ya con una media consensuada antes de tomar las acciones definitivas. Entonces, creo que estos dos extremos son fundamentales en un líder cuando necesita llevar a cabo transformaciones. Después existen líderes que de por sí nacen con ese liderazgo y bueno, esa empatía que le permiten llevar adelante cambios, pero estos no son excepciones en la educación, no es que sea proceso, una formación pensada, consensuada también y de alguna manera, digamos, mucho más firme para llevar adelante el proceso de transformación, que me parece que es lo que hay que llevar adelante hoy en la educación argentina, especialmente. Pablo, ¿vos también ves estas cualidades en los nuevos liderazgos? Es decir, por un lado, como decía Martín, un liderazgo que está basado en la humildad de reconocer que a veces no todo lo sé, y que hay gente que tiene más experiencia, más expertise, más empatía que uno mismo. Y como decía Ariel también, que es fundamental la formación en valores del líder y una apertura, ¿no?, a la toma de riesgos, que a veces es necesaria para poder cambiar de un estado de la organización a otro que implique un desarrollo de las potencialidades, ¿no?, que tiene la organización. ¿Cómo lo ves vos, Pablo? Sí, por supuesto que coincido tanto con Ariel como con Martín, y para mí hay un elemento más que me parece importante en una organización, que es la identidad que tenga esa organización, ¿no? Entonces, tener muy claro cuál es la identidad que yo quiero como organización para poder tener a mi gente adherida a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pasa, yo trabajo en Nestlé, ¿no? Y uno cuando va a tomar una persona, así como decía Martín, que no estás tanto en el a ver qué currículum o qué cosa expertise, sino, mira, estos son nuestros valores, esta es la identidad de nuestra compañía, y esto es lo que vos vas a tener que adherir. ¿Estás dispuesto a adherir a esto? Entonces, es como que uno debería tener eso como valor fundamental de una organización, y tratar de llevar a los líderes hacia eso, identificar cuando hay algún líder que no está
en función de esa identidad, ¿no? Entonces me parece que hay que trabajar mucho sobre decir, bueno, ¿cuál es mi identidad como organización? Esto es lo que yo quiero para mis líderes, y a partir de ahí empezar a trabajar buscando esos líderes que estén adheridos a a esa identidad que quiero como organización. Me parece que eso es fundamental. Lo mismo en la UBA, bueno, está trabajando mucho en el hecho de acercar la educación a lo que es, bueno, es otra etapa, ¿no? Pero al acercamiento a la etapa laboral, ¿no? Porque muchas veces queda tan aislado en esto de la educación por un lado y la vida real por el otro, ¿no? Entonces, me parece que también la identidad de esa organización tiene que estar muy relacionada con lo que pasa en el afuera o en el después, ¿no? Para poder hacer esa conexión, decir, bueno, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para poder desarrollar personas que van a tener cierta identidad a la organización que estoy llevando adelante. Me parece que ese es un punto que también deberíamos tener en cuenta en el liderazgo. La nueva escuela no puede dejar de repensar su ADN, así como recién vos hablabas de la importancia, ¿no? de la cultura de la organización y del ADN de la organización, y qué tipo de líderes queremos en el futuro. ¿Pensás que la escuela hoy no genera estos líderes, que tenemos una crisis en la Argentina de liderazgo debido a que la escuela no es creadora de estos nuevos liderazgos? Yo creo que es así, porque en realidad si uno va a los distintos establecimientos educativos, vos no ves una organización que diga, yo quiero tener, este es mi producto final, ¿no? ¿Cuál es mi producto final para un paquete educativo, ¿no? Entonces yo quiero esta persona, no que sepa esto, que sepa el otro, lo que sepa, sino quién quiero que sea. Entonces me parece que partiendo de ahí uno puede diseñar un proceso educativo mucho más acorde a lo que va a llevar. Si no, le estoy dando un montón de herramientas sueltas, pero no para formar a esa persona que quiero como producto final de mi organización, ¿no? Entonces me parece que eso es, muchas veces estamos muy alejados de la realidad o de lo que yo, bueno, terminé mi proceso educativo, listo, lo saqué, ya cumplí mi fin. Y no, estoy generando una persona que tal vez no es no tengo ningún fin, o sea, tiene un montón de conocimientos, pero no la persona que yo quiero entregar a la sociedad después de mi proceso educativo. Es decir, no necesitamos una escuela consumidora de un sistema ya agotado, sino una escuela productora para abastecer a las necesidades y los desafíos y estar a la altura de estos desafíos del siglo XXI. Porque no nos olvidemos, y voy a Martín porque lo quiero escuchar, no nos olvidemos que los chicos que están entrando al ciclo escolar, al jardín de infantes, al nivel inicial, ahora van a terminar su escolaridad en el 2030, 2031, 2033. Entonces, ¿cuál es nuestra visión de futuro hacia ese tipo de sociedad que queremos? ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿No es cierto, Martín? Tal cual, y rescataría acá un concepto muy importante que creo que es el de ciudadano, ¿no? Porque estamos todos en el mundo corporativo y siempre creo que lo pensamos en base a ello, pero creo que es ciudadano, ¿no? Un ciudadano crítico, realmente digo, un alumno que pueda en realidad tomar decisiones, que cuando tenga que votar sepa por qué elige lo que elige y pueda ser, digo, crítico en la lectura entre líneas. Entonces creo que es un poco a lo que apuntan también toda la parte de bibliografía, digamos, que es en lo que me especializo hoy, digo, ¿no? Tener ese alumno o ese estudiante, digamos, que hoy tenemos en las aulas y que cuando termine su escolaridad sea un ciudadano libre y un ciudadano crítico, que creo que es lo que todos buscamos. Así que creo que eso es lo que queremos y creo que hay docentes que lo están haciendo muy bien a pesar del contexto difícil que les tocó este año. Creo que es una palmadita en el hombro para todos porque creo que hicieron un excelente trabajo y lo seguirán haciendo. Ya para ir cerrando, ¿no? Porque un poco, la verdad que se me pasó volando la charla y seguiríamos, pero quiero ir, Ariel, con esta última reflexión que tiró Martín, ¿no? Una escuela más democrática, una escuela con un compromiso mucho más grande
sobre los derechos y los deberes y las libertades individuales. Ese tipo de escuela, ¿cómo la ves, Ariel? Acá quiero unir algunas cuestiones de Pablo y algunas cuestiones de Martín. A mí me parece que justo son los dos puntos fundamentales. El primero de Pablo es cuestión del ADN. O sea, no podemos pensar una educación diferente si no pensamos en identidad diferente de cada una de las escuelas. Y los actores deben estar comprometidos con esa realidad. Esto de alguna manera significa repensar la cuestión especialmente en secundaria, del docente por cargo, de la forma en que se titulan los profesionales en la docencia y cómo acceden a los cargos. Creo que esta es una discusión muy difícil, pero que en algún momento vamos a tener que comenzar a encarar. Y el segundo punto relacionado con lo de Martín tiene que ver con esto de pensar que nuestros estudiantes, especialmente, como digo, en el nivel secundario, no deben estar preparados para el mundo que viene. No tienen que estar pensando a ver cómo será el mundo dentro de 20 o 30 años, sino que lo deben construir. El mundo que ellos construyan va a ser el mundo que van a tener dentro de 20 o 30 años. Y más todavía. Estos chicos que hoy van al jardín van a estar en el próximo siglo todavía tomando algún tipo de decisiones. Entonces, esta cuestión de repensar nuevamente la cuestión de el rol docente dentro de las instituciones y de entender que la construcción del futuro forma parte de la educación de nuestros adolescentes, especialmente hoy, creo que son las dos cuestiones fundamentales para comenzar a gestionar los cambios en las escuelas. Muy bueno, Pablo. ¿Y cómo construimos esta escuela más comprometida con lo ambiental, con el clima, con la alimentación? ¿Cómo la construimos a partir de hoy? Bueno, mira, hay una base muy buena que hizo la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea, que ha definido los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aborda 17 objetivos muy importantes, donde está la alimentación, donde está el medio ambiente, donde está la pobreza, donde está la educación de calidad. La verdad que está muy bien desarrollado esos temas, da objetivos como para uno pueda definir indicadores de gestión para ver cómo va avanzando. Así que yo creo que ese es un muy buen elemento que está aprobado por los 193 países miembros, o sea, por todo lo que está trabajando el mundo hoy, ¿no? Hoy. Son objetivos al 2030, o sea que tenemos un buen trabajo para poder hacer y creo que desde ese lado y definiendo una buena política de la organización para decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, esta es la persona que yo quiero entregar a la sociedad como ciudadano, como decía Martín, yo creo que ahí son dos buenos elementos para poder decir, bueno, tengo las herramientas de dónde basarme para poder bajar a la institución. Martín, te dejo la reflexión final del cierre del panel, porque realmente ha sido un placer poder compartir con Ariel, con Pablo y contigo estas sensaciones, ¿no? Estas miradas que cada uno de nosotros tenemos de la escuela que no existe y que, como bien decía Ariel y Pablo, tenemos que construir entre todos, porque tenemos ese desafío por delante, ¿no? Y pongámonos a trabajar, construyámosla, porque es esta la oportunidad que planteaba al principio. Creo que para cerrar voy a tomar un poquito de todos y creo que tenemos que trabajar en el ADN de lo que va a ser el futuro, en tener ciudadanos críticos, en acompañar a los docentes, en elegir la forma en que vamos a comunicar a las familias para que nos acompañen en esta nueva escuela y en trabajar, creo, con estos líderes que van a hacer que todos trabajemos, creo, como un equipo unificado, un equipo con distintas habilidades, un equipo con los mismos valores, pero creo que un equipo integrado. Creo que con eso me quedo para el cierre. Equipo, ecosistemas, liderazgos horizontales, más flexibilidad, más transparencia. Me quedo con esto como resumen. Les agradezco a todos el compromiso, la vocación, la pasión que le ponen, ¿sí? Y los desafíos.
a que aprovechemos esta oportunidad maravillosa que tenemos de crear la nueva escuela. Muchas gracias. Gracias a vos, Gracias, Marcelo. Gracias a Marcelo. todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.